dificultad o situación alrededor, pero tenemos la certeza de que en Dios podemos encontrar la paz en nuestros corazones. Vamos a comenzar alabando esta mañana, vamos a cantar del himnario bautista, el himno número 284, himno 284, la historia de Cristo diremos. Sí, también recordamos, ¿no? Poder... Sí. Sí, hermanos, hasta aquí con la alabanza. Vamos a dar paso esta mañana al presentador, hermano diácono Gregorio Cari, el cual nos va a dirigir. También, mientras tanto, recordamos a los hermanos poder apagar sus celulares para poder escuchar la palabra en esta mañana con mucha atención. Sí, muchas gracias, hermanos.
Buenos días, hermanos. Damos gracias a Dios por este tiempo que Dios nos permite. También, y como estamos remodelando, ¿no?, el lugar que Dios nos permitió. También yo doy gracias a Dios que pueda tenernos misericordia de nosotros. Muchas personas hoy en día solo acuden a Dios cuando están enfermos o cuando tienen alguna dificultad, o como dijo alguien, ¿no?, cuando uno muere. Pero damos gracias a Dios que este tiempo nosotros aún y teniendo la salud podemos venir y escuchar la palabra de Dios. Esta mañana vamos a invitar al diácono Jacinto Yujra. Él nos va a dirigir en oración para este servicio dominical. Buenos días, hermanos. Vamos a orar a Dios. Dios Padre, te damos gracias, Padre, en esta mañana, un día muy hermoso, Padre, el domingo, día de la alabanza, día de adoración a Dios. Padre Dios, por favor, hoy queremos escuchar tu palabra, para que esa palabra pueda trabajar en nuestras vidas, en nuestro corazón, Señor. Como dice tu palabra, el justo por la fe vivirá. Significado, Señor, es que los que hemos recibido la salvación, solamente escuchando, creyendo su palabra podemos vivir, Señor. Aunque en nuestra vista hay mucha situación, mucho problema, mucha injusticia, pero Padre, solamente el justo vive por la fe. Esa palabra podemos creer en nuestro corazón. Toda la dificultad, Señor, puede pasar, Señor. Padre Dios, ayúdenos, Señor, para que podamos escuchar y tener la palabra de Dios en nuestras vidas, Señor. Así también hoy, Señor, todas las familias y viniendo a la iglesia contentos con sus hijos. Queremos también, Señor, pasar muy bien, Señor, esta mañana, Padre. Así también queremos orar, Señor, por la refacción de la iglesia. Solamente usted nos da el corazón a cada uno de los hermanos para que apoyen, Señor. Y esta tarde también, Señor, hay trabajo, Señor. Solamente a usted le rogamos, Señor, que usted a cada corazón puede darle también, Señor, para que juntos podemos avanzar en este trabajo, Señor. Gracias, Padre, así queremos agradecerte esta mañana. Y bendiga a todos los hermanos. Así también hay dificultad de movilidad porque hay bloqueo, todo eso, Señor. Solamente mirando a usted, Señor, podemos avanzar, Padre. Solamente eso pedimos esta mañana, orando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, ahora tenemos los testimonios y vamos a invitar esta mañana a la seminarista Doris Almendras. Nos compartirá su testimonio de vida de creencia. Adelante, hermana. Sí, buenos días, hermanos. Y normalmente a mí no me gusta pasar adelante, rara vez vengo aquí adelante. Y yo quería un poco testificar cómo está mi corazón este tiempo. Y yo pensaba, ¿no?, muchas veces cómo yo pude hallar la gracia delante de Dios para poder ingresar al seminario, porque yo la verdad soy una persona que, estando aquí en la iglesia, pude y sigo descubriendo mi corazón cómo es delante de Dios así. Y personalmente yo tenía solamente en mi corazón la salvación nada más, pero la de creencia no sabía nada así.
Yo no sabía qué era negarse, yo no sabía qué era doblar el corazón, yo no sabía qué era la exhortación, yo no sabía qué era humillarse el corazón delante de Dios primero, así. Reconocer a Dios en todas las cosas, yo no sabía esa parte en mi vida. Pero estando aquí en la iglesia, yo muchas veces sufrí mucho tiempo por mi corazón orgulloso, por no querer humillar mi corazón delante de otra persona. Yo sufrí mucho tiempo así. Y yo pensaba, ¿hasta cuándo pienso vivir con ese corazón así? Y al final, quien sufre soy yo, no es esa otra persona así. Entonces, yo pude ver así, ¿no? Muchas veces en mi corazón, al no querer aceptar algo o no reconocer algo, simplemente digo, o me voy, o me voy por mi corazón orgulloso, por no aceptar lo que Dios me permitía. Quería dejar muchas veces este camino así. Y de verdad yo llegué sin saber nada aquí a la iglesia. Yo solamente era maestra de niños en Cochabamba y maestra de danza, nada más así. Solamente por esas áreas yo podía llegar a la iglesia. Y estando aquí yo podía ver al principio muchas cosas me chocaban personalmente para mi corazón, pero yo vi los siervos siempre estuvieron ahí en mi lado así. Personalmente yo soy una persona que no insiste mucho a alguien así, simplemente no quiere y le dejo así, ¿no? Así soy yo. Pero los siervos siempre estaban ahí a mi lado así. Aún de verdad yo sigo viendo, ¿no? Mi vida es muy miserable cuando yo no puedo recibir el corazón del siervo así. Y sufro porque no puedo recibir su corazón para poder avanzar en este camino así. Muchas veces los siervos me decían y yo escuchaba que la vida de creencia es fácil así. Y dentro de mi corazón, no es fácil. Así pensaba, ¿no? No es fácil botar el orgullo rápido, doblar el corazón, humillar, no es fácil así. Pero pensaba, si yo no boto este corazón, si yo no boto mi razón, mi manera, yo voy a salir de aquí así. Y por eso yo ayer también yo pensaba, estaba bien así, ¿no? Pero ayer siervo de Dios me hablaba, tú eres una persona así, 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 así. Y dentro de mi corazón, no es así, así, ¿no? Ella me dice así, pero no es así, así. Pero yo recordaba, me decía el siervo, aún pases en este camino cosas justas o injustas, deja a Dios, me dijo. Reconoce a Dios y vas a estar feliz, con esperanza, tranquila, así. Y yo ayer decía, verdad, soy esa persona que vive para sí mismo, que piensa para sí mismo nada más, que ese tipo de persona soy así, que menosprecio a los siervos, esa persona soy así. Y siervo de Dios veo, quiere que amplíe mi corazón así, amplíe mi vista, porque muchas veces solo me enfoco en una cosa yo así. Y yo podía reconocer eso, ¿no? Delante de Dios, los siervos de verdad, ¿qué persona? Personalmente yo no soy así, ¿no? Pero ¿qué persona hace eso así? Solo Dios puede dar ese corazón a los siervos así. Por eso yo agradecí a Dios por permitirme votar rápido mi razón, mi manera, y agradecer a Dios porque yo puedo agradecer a Dios por el corazón de los siervos que da para mi vida, así. Y yo veo este tiempo, no sé qué más, pero veo que a mí me falta mucho, así. Personalmente yo pienso, Dios, ¿estaré avanzando así? ¿O me estoy estancando? A veces así pienso. ¿Qué tipo de ministra tú vas a ser así, con ese corazón así?
Ay, una vez yo le oré a Dios y le decía, Dios, así, si de verdad tú quieres que sea ministra, por favor, ayúdeme en todas las cosas. Pero y si no, está bien, no importa sea hermana ministra, no importa el cargo, sino Dios ayúdeme en todas las cosas, así pedía a Dios para mi salud, mi familia, mi corazón, así. La verdad yo muchas veces olvido esa parte, pero me hacía recordar ayer, así. Todas las cosas que Dios me permite son buenas, así. Y yo podía agradecer a Dios, ¿no? Por permitirme estar en el seminario, estar en la iglesia, y puedo agradecer, ¿no? Por el corazón de los siervos que tienen para mi vida. Y yo solamente soy una persona muy falto, así. Me faltan muchas cosas así para mi vida. Pero aún así, de verdad, yo veo, Dios sigue trabajando en mi vida. Por eso yo puedo estar feliz, y porque de verdad en mi corazón, si yo vivo de esa manera, sufro, pero recordando la palabra, otra vez regresa mi corazón a Dios, vivo feliz, estoy feliz con los hermanos, Dios me permite estar en el área, aún equivocándome, fracasando, no importa, Dios me está ayudando, me enseña hasta ahora, sí. Por eso yo podía agradecer este tiempo a Dios, ¿no? Por permitirme estar en la iglesia, bajo la cobertura de la iglesia y los siervos también, ¿no? Eso quería testificar. Muchas gracias. Sí, gracias, seminarista. Y esta mañana también tenemos otro testimonio a cargo de la hermana voluntaria Julia Tola. Ella nos va a compartir su testimonio de salvación. Vamos a invitar a la hermana. Sí, buenos días a todas. Yo hoy quería testificar, ¿no?, cómo había recibido la salvación. Perdón. Bueno, mi familia no es no le gusta ir mucho a las iglesias, entonces yo tenía como una idea muy equivocada de lo que era Dios. Realmente yo creía que haciendo cosas buenas, ¿no?, ayudando a otros, podía yo recibir, ya no tener pecados así. Eso yo creía antes. Pero, no, y de esa manera yo vivía muy desesperada, sobre todo muy ansiosa todo el tiempo. Y cada vez que buscaba a Dios solo era para reclamarle todo eso, por qué me iba mal así. Pero, bueno, no tenía mucho interés así en conocer iglesias. Yo antes no estaba muy interesada, ¿no?, porque mi familia tampoco iba. Entonces, cuando veía publicaciones sobre todo de la fundación, así un poquito de la iglesia, no le tomaba interés. Hasta que llegó la época de la pandemia, yo podía así como darme la oportunidad de poder experimentar nuevas cosas, ¿no?, como eran virtuales. Entonces yo pensaba no tenía nada que perder, entonces entraba, ¿no?, hacía actividades de la fundación, pero ahí veía también que era parte de una iglesia. Entonces ahí yo podía participar de los estudios bíblicos que a veces había, y veía que era bien diferente a las iglesias que yo conocía, ¿no? Era muy diferente, ¿no?, porque en otros te decían tienes que arrepentirte de tus pecados, pero aquí solo te decía que tenías que, creyendo, ¿no?, en la palabra de que Dios mandó a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz por nuestros pecados, ya eras salvo. Yo no entendía mucho a veces eso, así que seguía yo uniéndome a estudios bíblicos, ¿no?, y hasta que encontré uno que era por un pastor de Corea, de la ciudad de Busan.
ya ahí yo veía que ella podía recibir la salvación, ya comprendía un poco más y tenía ya el interés de poder ingresar, ¿no?, a la iglesia, así poder conocer la Iglesia de la Paz. Entonces, de ese modo yo podía asistir un poco más a la iglesia, sobre todo, ¿no?, a la iglesia a los cultos de jóvenes, pero como yo era una persona muy cerrada, lo único que hacía era venir, terminaba el culto y me iba directo. No interactuaba con nadie, ¿no?, porque no me gustaba tampoco conocer a otras personas así. De ese modo, yo viniendo aquí un poco más, ¿no?, participando incluso ya de actividades presenciales, uniéndome a otras áreas para ser voluntaria, podía ver cómo realmente Dios sí estaba trabajando en mi vida. De esa manera, yo entendía, ¿no?, aunque a veces me costaba entender mucho algunas cosas, pero viniendo así igualmente, ¿no?, a veces siempre me ganaba el pensamiento de que todo lo que testificaban era un invento, así que no pasaba eso en la vida real. Pero ahora, ¿no?, estos últimos tiempos he visto que sí, Dios realmente ha estado trabajando en mí de una manera muy, como que yo no me doy cuenta, pero sí. A veces no pienso que algunas cosas no puedo lograr por mí misma, pero ahí dejo, ¿no?, que orando así, hablando con Dios, al final, aunque parezca que ya me estoy rindiendo, siempre me da como que me lo resuelve todo al final. Entonces, de esa manera yo podía ver cómo Dios sí está trabajando en mi vida y cómo realmente yo a veces ya comienzo a agradecer, sobre todo, aunque a las cosas más pequeñas podía agradecer, ¿no? Ya no buscaba a Dios solo para reclamarle todo lo malo, ¿no? Y de esa manera yo quería testificar hoy. Muchas gracias. Sí, gracias. Dios está trabajando este tiempo en cada uno de nosotros. Y Dios trabaja siempre por la palabra. Y Satanás trabaja por los pensamientos, hermanos. Ahora vamos a ver tres videos. El primer video de la capacitación del régimen penitenciario que se ha realizado esta semana. Y segundo video, el video de refacción de la Iglesia de la Paz. Y tercer video de proyección de construcción que está realizando aquí en la iglesia. Con el firme compromiso de llevar esperanza y herramientas de transformación a los centros penitenciarios de nuestro país, se llevó a cabo la capacitación de maestros en teología y desarrollo de la mentalidad. Un encuentro estratégico nacido para fortalecer la labor formativa y de reinserción social dentro de las cárceles bolivianas. Esta convocatoria unió en un solo corazón a coordinadores, voluntarios y representantes de diversas organizaciones, quienes aunaron esfuerzos de manera conjunta para prepararse en esta noble misión de servicio y transformación social. El evento contó con el valioso respaldo de las autoridades de la Dirección General de Régimen Penitenciario. Destacamos la presencia del licenciado Luis Fernando Camacho, encargado nacional del área de salud. Es indispensable la educación, la formación y fundamentalmente el apoyo a las personas privadas de libertad en materia espiritual, porque en esas circunstancias, cuando uno está privado de la libertad, son situaciones verdaderamente extremas, dolorosas, en las que una persona necesita también un apuntalamiento, un apoyo espiritual. Y la participación del licenciado Mirko Villavicencio, responsable del área de educación, quien compartió palabras de apoyo a esta iniciativa. Estas visitas reafirman los lazos de cooperación mutua establecidos a través de los acuerdos vigentes, consolidando el trabajo conjunto con instituciones del país. La excelencia formativa estuvo guiada por destacados expositores. El licenciado Andrés Lee, director de la Fundación Internacional de Jóvenes Bolivia, lideró las ponencias magistrales como maestro principal.
mientras que el área especializada en desarrollo del intelecto estuvo a cargo de la licenciada Luz, brindando herramientas clave para promover el crecimiento integral y el fortalecimiento mental. Uno de los momentos más conmovedores de la jornada fue compartir los testimonios vivos de quienes ya caminan dentro de los pabellones. Sus vivencias, desafíos y victorias dentro de los centros penitenciarios sirvieron de inspiración y guía práctica para los nuevos maestros que hoy asumen este llamado. Educación y gestión institucional. Nos declaramos listos para cruzar las puertas de los centros penitenciarios, llevando luz, conocimiento y una verdadera oportunidad de cambio, trabajando juntos por la restauración de vidas.
Sí. Sí. Sí, Dios está preparando, ¿no? Como vieron, todo este proyecto y uniendo el corazón de los hermanos. Esta mañana también tenemos presentaciones. Vamos a invitar a Coro Nueva Alegría. Nos van a interpretar 2 alabanzas. Uno, Vasijas Rotas, y segunda alabanza, Día en Día. Vamos a invitar con un fuerte aplauso, Coro Nueva Alegría. Vacías que tú llenaste, soy libre en ti, soy libre en ti. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Ahora puedo ver sus ojos de amor. Quebrantado fue para darnos su salvación. Mi vida como vasija para mostrar tu gloria en mí. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, ver sus ojos de amor. Quebrantado fue para darnos su salvación.
Señor, es infinita. Tú me das aquello que es mejor. Por tu amor aliviense mis quejas y hallo paz en el dolor. Cerca está tu brazo cada día y por él recibo tu favor. Oh Señor, mi alma en ti confía, eres tú mi gran consolador. Protección prometes a tus hijos, porque son tesoro para ti. Hallo en mí constante regocijo, sé que tú velas por mí. Tu poder me ayuda cada día a vencer en la tribulación. Tengo fe, pues tu promesa es mía, gozaré de tu consolación. Si el afán y la aflicción me llegan, estará tu mano junto a mí, y después en la postrera ciega gozaré yo junto a ti. Sí, un aplauso más para el Coro Nueva Alegría. Y esta mañana tenemos también una presentación más acerca, es parte del grupo Canto Esperanza, el hermano Abdías Villagómez. Él nos va a interpretar una alabanza, No quiero perder la fe en ti. Vamos a invitar.
Sí, gracias. Ahora llegó la parte más importante para nosotros y para esto pedimos a los hermanos poner en silencio su celular o en modo vibrador para no interrumpir la prédica. Esta mañana también vamos a invitar al pastor Andrés Lim, ministro de Misión Buenas Nuevas, aquí en Bolivia. Sí, buenos días, hermanos y hermanas. Esta semana han pasado bien, ¿pasaron bien? Pasaron bien. Uy, yo aquí estando todos los días, aquí escucho, cerca del centro, ¿no? Entonces, la situación que está pasando en Bolivia, pero gracias a Dios, ¿no? Ustedes pasaron muy bien esta semana. Dios se ayudó, Dios guió en su vida. Nosotros también esta semana estábamos muy ocupados, ¿sí? Muy ocupados. Bien, ¿no? Anterior domingo usted llegó al culto, ¿verdad, no? Ahora cambió bastante, ¿no? Sí, mucho trabajo acá. Los hermanos llegaron desde mañana, ¿no? Madrugada, todo el día hasta la noche. Aquí trabajamos duro. Aunque físicamente, ¿no? Muy cansado, pero nuestro corazón estaba muy contento, feliz. Entonces, y esta mañana al ver, ¿verdad, no? Cómo avanzamos aquí, la casa de Dios, luego pensando en ese lugar, nuestra familia, nuestros hijos, hasta nuestros nietos, luego todo ciudadano de La Paz, aquí como dice ciudadano de La Paz, paseño, ¿no? Todo paseño aquí llegando, escuchando el Evangelio, luego recibiendo la salvación y estando contento, feliz, alabando al Señor. Eso imaginando, ¿verdad? No olvidamos, ¿no? Olvidamos todo, ¿sí? Dificultades y situaciones. Esta mañana primero vamos a buscar, esta mañana, el libro de Hechos, capítulo 9. Vamos a leer nosotros. Desde el versículo 1 voy a leer, hermanos. El libro de Hechos, capítulo 9, desde 1 voy a leer. Ya todos se encontraron, entonces voy a leer, hermanos. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces y contra el aguijón. Él temblando, con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz y más sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él le respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama derecha,
y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso, y porque he aquí él ora. Y ha visto en visión en un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, y el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me has enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. El versículo 20, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Hasta el versículo 20 nosotros hemos leído. Sí, esta mañana no, Saulo. Pero antes de Pablo, su nombre verdadero era Saulo, ¿sí? 2 nombres tiene. Yo también tengo 2 nombres, ¿sí? Mi amo verdadero es Kwon-su Lim, coreano, ¿no? Pero aquí me ha dado Andrés. ¿Cuál es más fácil? Andrés más fácil. Por eso me llama Andrés aquí. Y Pablo también tenía 2 nombres. Primer nombre verdadero y Saulo. Entonces yo también, ¿sí? Esta mañana leyendo, cuando yo ingresando al seminario, no me recuerdo qué año yo me ingresé. Mucho tiempo ha pasado. El año 2000, creo que 7. El año 2007 ingresé al seminario. Luego 2007, 2008, 2009, ¿no? 3 años estaba. De entrenamiento de la escuela misionera en Corea con Pastor Uspa, normalmente un año se acaba, un año y luego gradúa. Aunque no hay ceremonia de graduación en la escuela misionera, pero normalmente un año después se gradúa, levanta a evangelistas misioneros, enviando, ¿no? a diferentes ciudades en Corea, luego diferentes países. Y actualmente nuestra misión Buenas Nuevas, más de 100 países, ¿sí? Casi 1800 iglesias, ¿sí? aproximadamente en todo el mundo, ¿sí? En Corea casi 200 iglesias. Entonces, hay muchos lugares, falta todavía, aún así, falta, ¿no? El Evangelio. Mucha gente todavía no conocen el Evangelio. Entonces, pero algunas veces, aunque un año de estudio, entrenamiento en la escuela misionera, pero algunos 3 meses después, 6 meses después, 8 meses después, envía como misionero o evangelista por la situación que sucede. Entonces, yo estando en el primer año, yo era más de 50 seminaristas. Entonces, entrando una semana primero, ayunamos una semana. Entonces, una semana ayudando pastor,
nos enseña, guía, ¿no? Leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Sí? Leer rápido. Entonces, una semana podemos ver en la iglesia caminando, todos los seminaristas caminando, leer, en el baño también leer, todos lados leer. Imagínense con ayuno, ¿no? Leyendo, hay mucho tiempo. Algunos también tienen más corazones, en la madrugada no duermen, en la madrugada en el baño lee, en el baño. Porque para que no moleste nuestros compañeros en el baño o en la iglesia como 3 pisos, 4 pisos, en el pasillo alumbra en la noche. Entonces ahí y lee tal. Rara vez algunos, pero la mayoría todo duerme. Algunos, Entonces un año yo también estando en el seminario y podía ver cerca del siervo de Dios. Antes solo lejos miraba a la iglesia, al pastor. Entonces yo imaginaba mucho, así va a vivir, así es, yo imaginaba muchos. Pero cerca del pastor, mirando su vida, no hay tiempo, no hay mucho tiempo. Antes yo pensaba, como pastor también va a vivir como yo, ¿cómo vivo yo? Tranquilo como, tranquilo yo descanso. Pero cerca del pastor, diferente, que podía ver, la vida de pastor muy diferente que mi vida. Luego, pastor piensa que muy diferente que yo, totalmente otro mundo. De esa pequeña cosa, desde hablar, luego también caminar, vestirse, cómo come, todo diferente, ¿verdad? ¿No? Lo que yo pensaba. Entonces ahí durante un año estando en el seminario, como una semana primero ayunar, luego cumplir leer. Entonces, en una semana puede leer, no puede leer la Biblia desde Génesis a Apocalipsis. ¿Puede leer, no puede leer? O sea, porque ustedes no leyeron, ¿no? En una semana, por eso así está calladito, ¿cierto? Pero los que ya han aprendido, ¿no? Ya han experimentado, rápido responden. Puede leer, algunos 5 días lee todo. ¿Cómo 5 días puede leer? Porque ya todo el día no hace nada. Leyendo, en una semana lee, desde Génesis hasta Apocalipsis. No es mentira. Nosotros todo hemos leído. Que no hace nada, solo leer, ¿cierto? Luego después, levantando un encargado entre todos los seminaristas, él es como nuestra guía, ¿sí? Entonces ese encargado o cambia semanalmente o mensualmente para que aprenda también cómo va a dirigir, cómo va a coordinar con pastor, porque ese encargado coordina con pastor, directo llama. Entonces otros seminaristas prohibido llamar al pastor, no es prohibido, se puede llamar libremente. Aquí en la iglesia también algunos hermanos para coordinar y conversar al pastor, sí o sí tiene que pasar a la oficina, a secretaria, ¿sí? Aunque no es secretaria mía, ¿cierto? Seminarista Marlene por necesidad. Pero algunos sí o sí tiene que pasar así, pero no, quiero hablar libremente, ¿cierto? Llamando. Mi nombre, ¿no? Sí, tal número llamando, sí, pastor puede llamar libremente. No es prohibido. Muy libre, ¿sí? Puede llamar, pero para organizar, ¿cierto? ¿No? Para que no choque, que mi agenda me ayuda. Entonces ahí pasando, y da número. Entonces más de 50 seminaristas, desde número 1, 2, 3, así hasta último número, ¿cierto? Entonces, ¿cómo está dando ese número por mayor edad? Tiene más edad, primer número, ¿no? Segundo, tercero. Entonces me tocó número 5. ¿Por qué número 5? El mayor era mayor. Que entré al seminario muy tarde yo. La mayoría más jóvenes.
hasta número 4 son casados. Desde número 5 solteros. Entre solteros yo soy el más mayor. Por eso número 5. ¿Sí? Pero algunos más menor edad que yo, pero número 4. ¿Por qué número 4? Casados, en caso de casado. Entonces, siempre nosotros en vez de llamar nombre, llamamos número. Aunque no somos prisioneros, pero llamamos número 5, sí, y así nosotros. Mi número 5 era. Todo sabe seminarista. Número 5, ¿qué quiere decir? Entre solteros más viejo, eso ya sabe. Entre solteros más viejo. Porque ¿sí? Hasta número 4 todos son casados. Entonces yo consideraba mayor. Luego yo miraba a los seminaristas, son jóvenes. Aunque nadie me habló, me enseñó, pero en mi corazón menospreciaba, ellos son jóvenes. Así. Yo tengo mucha experiencia en el mundo, trabajé en diferentes empresas, diferentes negocios. Entonces, aunque nadie me dijo, pero automáticamente que yo pienso, ¿cierto? Mirando los jóvenes, ellos no saben, soy mayor, tengo más experiencia, tengo un corazón muy amplio. Yo consideraba, porque yo veo que son jóvenes, ellos mensajean con señoritas, en la noche mira película, pero soy mayor. Siendo mayor, estando en el seminario, decidí mi vida entregar, servir al Señor, ¿no? Como en la noche mira película, los niños, así yo considero. Una vez uno de seminaristas llorando me vino, yo era delegado, encargado de todos los seminaristas, llorándome. Ay, y Andrés, tengo dificultad. ¿Qué dificultad? Yo toda la noche mensajeando, señorita, mirando película, YouTube. Salió este mes más de $200 salió. Soy seminarista, ¿de dónde voy a pagar? Así llorando. Así. Ay, eso. No se preocupa, porque los seminaristas mensualmente pagan, mensualidad. Nosotros pagamos como $70 y pagamos nosotros. Entonces cada mes entra ingresos, los seminaristas orando a Dios, ellos pagan, casi la mayoría todo paga. Rara vez algunos, muy carnal, ellos no pagan. Pero la mayoría todo cumple mensualidad, los seminaristas. Entonces como yo soy delegado, encargado, con tesorero de todos los seminaristas y coordinamos. Entonces a tesorero, ¿cuánto tiene mensualidad? Tanto dinero tenemos. Entonces yo tengo ese conocimiento. Entonces ese seminarista, que llorando así, ¿qué voy a hacer? Ay, tan niño parece, ¿cierto? En la noche mira, de película, luego usa datos, ¿cierto? Entonces consumiendo muchos datos, ¿no? Sale, se gasta muchos. Entonces gasto $200. No tengo dinero, dice. No se preocupa, yo te pagaré. Aunque no es mi dinero mensualidad de seminarista, como fuera mí, soy delegado este mes, ¿cierto? No se preocupa, yo te pagaré. Ay, qué gracias, Andrés. Qué jovencito. Puede ser sí o no, puede suceder. Entonces yo consideraba mucho que soy mayor, mejor, nadie me dijo. Pero dentro de mi corazón soy mejor que ellos. Luego en la iglesia hay mucho trabajo, construcciones, luego coordinaciones, coordinar. Pero mirando entre seminaristas jóvenes, pelea mucho. Una vez, ¿por qué pelea? Tú robaste mi interior, dice. No es tu interior, es mi interior. Mira, aquí está mi nombre, yo escribí, mi nombre es, tú robaste. Ahora mío es, tú perdiste. Dice, pelea. Hasta ropa interior lleva nomás, porque no hay. Que seminarista no trabaja, solo ora a Dios. Entonces falta muchas cosas. Por comida también peleamos. Por comida. Los seminaristas tienen un nombre, apodo tiene.
De vez en cuando alguna iglesia de provincia se realiza seminario bíblico. Entonces, pastor de esa iglesia quiere invitar a los seminaristas, quiere invitar comida, porque apoya, ¿no? Siempre en la preparación del evento, actividad, apoya. Entonces ese pastor, mirando, contando, casi 15 seminaristas están apoyando. Quiero invitar, ¿sí? Carne asada. Luego llama, ¿sí? Que dueño del restaurante. En la tarde 30 personas puede reservar. Dice. Entonces delegado de seminario, pastor, somos 15. Yo sé, dice. Sí. Pero pastor, reserva para ¿cuántas personas? Doble reserva. Porque pastor ya sabe, porque ha experimentado, ¿no? Cuando era seminarista siempre tiene hambre. Siempre. Por eso, ¿cómo come? Como animal come. Por eso, pastor, no se preocupa, usted va a comer doble, triple, no se preocupe. Ustedes son bestias, dice, animal. ¿Sabe? No es mala palabra, ¿cierto? Como un cariño, ¿cierto? Por eso 30 doble ya reservado. Usted come como quiera. Entonces ahí los seminaristas, ¿no? Nosotros mirando, que pensaba, si puede entender, hermano, ¿no? ¿Sí? No es malo, ¿cierto? Tener ese corazón, o malo. No es malo. Es que veo los jóvenes, que cómo ellos andan. Pero pasando, ¿no? 8 meses, luego 11 meses, un año, iglesia levantó, daba título, misioneros evangelistas. Luego lista sale, lista. Rotación de los ministros sale. Tal ministro a tal ciudad, tal ministro también misionero viaja a otro países. Nosotros seminaristas tenemos más interés, nuestro compañero, nuestra lista sale. Era seminarista, ahora evangelista. Era seminarista, ahora misionero. Mirando la lista, casi 50, todos se levantaron. Misionero, evangelista, misionero, evangelista. Buscando mi nombre, no hay mi nombre. ¿Qué quiere decir? En la lista de rotación de ministros no hay nombre, ¿qué quiere decir? Reprobado, sí, peor alumno, problemáticos. Yo no consideraba así, yo era un seminarista problemático, yo no pensé, porque yo no pelea mucho, ¿cierto? Como explicamos, ¿cierto? Un corazón muy más amplio que otros jovencitos, ayudaba. Yo veo que otros jóvenes pelean bastante, discute hasta agarrando cuello. Pelea, fuerte pelea adentro. ¿Cómo es seminarista ese joven? ¿Por qué entró al seminario? ¿Cómo puede servir, entregar su vida para el Señor, cierto? Pensaba. Pero habla, no habla. No habla. Y adentro. Nadie sabe. Solo yo nomás sabe. Luego, ¿quién sabe? Dios sabe. Pero un año terminando, me quedé reprobado. Según mi punto de vista, más peores, más inútiles, más problemáticos, porque levantas evangelista y misionero. Luego ellos enviando, luego pastorea, luego enviando a misioneros. Entonces enviando a iglesia, ¿cómo hace? Todo felicita, ¿cierto? ¿No? Muchos hermanos también utilice para su pasaje. Luego algunos regala. Como evangelista, misioneros, necesitas Dios. Entonces, durante en el año, ¿no? Lo que he visto, según mi punto de vista, pero ¿por qué? Según mi punto de vista, la iglesia debe levantar. ¿A quién? A Andrés, a otros jóvenes. Según mi corazón, no debe levantar evangelista misionero. ¿A Andrés o a otro joven? A Andrés, corazón amplio, mayor, tiene bastante experiencia, no pelea bien. No es tacaño corazón que otros problemáticos jóvenes pensaban.
Pero iglesia, ¿por qué levanta más jovencitos, evangelistas, misioneros? No quería aceptar. No quería aceptar. Entonces ahí un año pasó. Luego segundo año también. Cumpliendo segundo año, otro levantaron, evangelista, seminarista, misionero, ¿no? En esa lista tampoco tenía mi nombre, otra vez. 2 años me reprobé. Entonces ya así reprobando, ¿usted desea seguir o no desea seguir? Parece que iglesia está mal, según mi punto de vista. Iglesia está mal. O los pastores que elija decide, pastores están mal. Yo pensaba muchas veces, porque yo soy mejor. Yo tengo más experiencia, yo hago bien, yo trabajo bien. Cuando se hacha, ¿sabe hacha? Cortar árbol, hacha, ¿cierto? ¿Cómo tiene que hacer? Uno que tiene sensibilidad cuando, o picando, ¿cierto? Cortando árbol, se da cuenta esa hacha, la cabeza de hacha, creo que va a salir. Se da cuenta, ¿sí o no? Pero algunos no sabe, hasta sigue nomás, fuerza, luego después, ¡pium!, vuela, ¿cierto? Vuela. Entonces yo veo, igual, yo tengo sensibilidad en trabajar, hacer bien. Pero otros jóvenes, ¿tiene sensibilidad o no tiene sensibilidad? Cuando viene, ya se voló ese cabeza de hacha, se voló. Recién ya viene. Antes de suceder, tiene que ya sentirse, ¿verdad? ¿No? Que no sabe trabajar. Pero cuando iglesia levanta un misionero, un evangelista, debería levantar a Andrés, yo pensaba. Pero ¿a quién levanta? ¿Por qué ese jovencito veo que tiene mucho problema? ¿Por qué levanta? ¿Quiere fracasar iglesia? ¿O pastores quieren fracasar? Yo pensaba, aunque eso habla, no habla. No habla. En mí no me habla, en mí. Muchas veces. Así pasó 3 años, imagínense 3 años. Entonces cada vez se levanta a evangelista o misionero, ¿no? No solo envía, se casa, ¿cierto? Se casa. Cuando se casa, los compañeros, ¿cómo felicita, hermano? Aunque no tenemos seminaristas, regalamos, felicitamos, cantamos. Durante 13 años, ¿cuántas veces yo canté? ¿Y cuántas veces? Entonces, muchas veces cantando. Luego, cuando primer año, la iglesia me mandaba, vaya a tal ciudad, trabaja, construcción. Sí, amén, aleluya. Vaya a tal ciudad, construcciones. Construcción, ¿fácil o no es fácil? Difícil, desde madrugada hasta la noche. Entonces, siempre hay trabajo. Imagínense, casi 200 iglesias, tantas iglesias, construcciones, seminarios, todo envía seminaristas. Mucho trabajo. Cuando llegó tercer año, Andrés, vaya a tal ciudad, construcciones. Nace ahora en mi corazón. ¿Qué nace? Soy tu esclavo, ahora. ¿Hasta cuándo tengo que hacer? ¿Soy esclavo tú? Tú puedes mandar a mí, tú me dices, yo tengo que responder sí nomás, siempre. Pero sale, no sale. No sale todavía. Adentro, síguese. Presiona, no salga eso. Cuando salga, ve a Andrés Hulku, un monstruo que no vea, ¿cierto? Pero adentro mucho pensamiento. También era staff, yo era staff, área de iluminación. Jefe de staff, un pastor. Entonces, que tenía ese corazón. Entonces, cuando respondo, hablo, mi actitud no está bien, ¿cierto? Por ese corazón. Entonces, ese jefe de pastor de staff me miró. Andrés, poco raro. ¿Qué raro entonces? Eso debe hacer. Sí voy a hacer, no se preocupa. Es diferente manera de hablar, ya poco a poco sale, ¿cierto? Entonces el jefe de pastor se da cuenta, ¿verdad? ¿No? Ya, creo que Andrés tiene problema. Sácalo. Sacó.
tú no trabajas, aquí se sienta nomás, descansa, necesita descansar. Sí, ahí, me siento, otro todo trabaja, luego yo me siento, ve, todo ocupado, yo solo, ¿qué hago? Tranquilo así. Entonces, cuando así descansa, todo trabaja, debe sentirse feliz, ¿verdad? ¿No? ¿O no? Se siente feliz, descansa, otro trabaja, suda duro. Pero mi corazón torcido, por eso, ¿cómo se siente? Va, cuando necesita, usa, ¿no? Cuando poco tiene problema de corazón, así, ¿no? Menosprecia, bota. Soy chicle, ahora. Chicle sabe. Cuando tiene dulce, mastica. Cuando ya no hay dulce, ¿qué hace? Así ya bota, ¿es cierto? Entonces me sentía como chicle. Ya, soy chicle ahora. Mucho tiempo me utilizando, luego ahora poco rebelde, por eso me bota. Así sale. Así sale. Entonces salía más rebeldía, ¿cierto? Me sacó, me eliminó de esta. Tú no hagas esta. Tú haces esta, va a destruir con este corazón. Me daba más rabia, ¿cierto? Más rabia. Ya, regrese a tu iglesia, descansa. Me da más rabia. Sí, ahí, luego, también, ya ahora, ¿sí? Y delegado de seminarista, ya trabajar, ya limpiar. Entonces mi corazón ya no quiero obedecer. Entonces, y ya vamos a limpiar, entonces, todo seminarista sale a limpiar, ¿cierto? Yo entro a mi cuarto. ¿Por qué yo entro a mi cuarto? Yo entro a dormir. Yo bastante tiempo limpié. Ya usted ahora, tu turno, ustedes ya. Nuevito, ustedes ya tienen que trabajar. Yo ya bastante. Que muy malo, ¿cierto? Muy malo. Explotó un día, ¿sí? Que explotó. Un seminarista ya levantó, evangelista, luego misionero. Entonces hizo entrevista ahora, iglesia, para casar, casamientos. Cuando casamiento hace, ¿usted se siente feliz o no se siente feliz? Feliz, ¿no? Pero yo era como un tortura. Luego un castigo. Porque por ese mi compañero, tengo que levantarme temprano, 5 de la mañana. Limpiar todo salvo. Limpiar. Luego poner mesa, todos. Entonces, imagínense cuántos mis compañeros yo envié. Yo felicité. Bastante, ¿sí o no? Ay, ya basta, sí, ya llegué ya. Pero ese día yo estaba buscando martillo. En vez de ya basta, no quiero más ya, ¿cierto? Luego con martillo, ¿qué quería hacer? Cuando el novio, la novia, marcha, ¿cierto? Ahí al lado hay flores. Ese flores y pone, ¿cómo se llama? Florero, ¿cierto? Bonito, lindo, ¿cierto? Para mí ese es un castigo. Según un martillo, todo quería quebrar luego. Nunca voy a venir más a la iglesia, yo así pensaba. Después de quebrar, ¿con qué cara va a volver a la iglesia, ¿cierto? Salir, jamás voy a volver. Pero ese día, ¿sí? Y presionando, aguantando. Luego hasta felicitamos, cantamos fuerte, ¿sí? Entonces mis compañeros, ¿cómo sabía mi corazón, verdad, no? Siempre la novia después de terminar, última marcha, buque, flores para la novia, ¿no? Tira, siguiente turno, ¿no? Por eso normalmente las señoritas, amigas de la novia, recibe atrás. Pero ese día mis compañeros, ¿cómo sabía mi corazón? Tiene mucha rabia, queja, creo que Andrés va a escapar. Por eso para ayudar a mí, echaron señorita, todo echaron señorita. Luego, agarrando mi mano,
Y Andrés, tú solito estás aquí, solito. No hay competencia, tú solito recibes ese flor. Oh, me daba mucha vergüenza, ¿verdad? ¿No? Pero tanto deseo tenía, yo también quería casar. La novia tiró, nadie tiene ese. Solito recibe. Entonces, siguiente turno, ¿quién va a casar? Mi persona. Pero ¿se casó o no se casó? No se casó. No me casé. Ante todo público. Único hombre en la iglesia. Me daba mucha vergüenza. Hablaría estas cosas, ¿cierto? ¿No? Hablaría estas cosas. Claro, ahora sí, así divertidamente puedo contar, pero ese tiempo no era fácil. Y pasando más tiempo, yo llegaba. Antes no pensaba así, antes no pensaba de esa manera. Ya, mirando mi vida, ¿verdad? No es lo que está pasando. O otros jovencitos, peladitos, mejor. Por lo menos ellos se casan. Por lo menos. Luego, por lo menos ellos cuando la iglesia manda a limpiar, se va. Pero yo, rabia. Nunca pensé, antes, soy mejor. Yo sé poco más que ellos. Pero pasando el tiempo, difícil pensar de esa manera. Ellos mejor que yo. Aún poco no sabe una parte, no sabe trabajar, ni cortar árboles, ni sabe usar pala. Pero ellos mejor que yo. ¿Por qué mejor que yo? Porque se casa. Yo soy un hombre, nunca. Así uno a uno, ¿no? Mostrando, pensando, ellos mejor. Una vez, pastor hablando, pastor habló. Hablando esa palabra difícil de aceptar, la palabra del pastor. Porque pensábamos nosotros, ¿qué pensamos? Que yo también sé, pastor, la Biblia. Usted predicando Génesis capítulo 1, yo también ahora sé. Yo también predico eso, aunque diferente, no poco, pero yo también sé, y pocos. Entonces en ese corazón, ¿cómo va a entrar la palabra del pastor? Muchas veces, pastor, nos enseñó. ¿Sí? Usted cree en Dios, creyendo en Dios, Dios va y trabajar. Entonces yo consideraba, yo creo ahora en Dios. Pero cuando pastor vio a mí, a nosotros, ¿qué dice? Usted no cree en Dios. Esa palabra entra, ¿qué haría? Yo no creo en Dios. Pastor, usted dice que no creo en Dios, ¿en qué manera puedo creer en Dios? Así debería preguntar, ¿verdad, no? Usted no cree en Dios. No, pastor, yo creo. Yo no creo en Dios, ¿cómo puedo estar en el seminario? Así de esa manera piensa. Usted no cree en Dios. No, Dios, pastor. No cree en Dios, ¿cómo soy salvo entonces? No soy salvo, no creo en Dios, ¿cómo predico el Evangelio? No creo en Dios, ¿cómo 5 de la mañana levanta a leer la Biblia? De esa manera piensa, ¿qué hace? Rebota. Di una palabra del pastor, entraba. Pastor un día dijo, cuando levanta la mano, no puedo dirigir a ustedes, que usted me menosprecia, que yo hablo, usted rebota, usted piensa que es mejor que yo. No, pastor, ¿cómo pienso que es mejor que usted? Usted es siervo de Dios, así habla. Usted es siervo de Dios. ¿Cómo voy a menospreciar? Pastor, escuchando de nosotros, se enojó. Que no duerme por eso. Si alguien está durmiendo. No duerme. ¿Cómo hizo, pastor? Toda la fuerza, se enojó. Usted me pisotea, me menosprecia. ¿Cómo pisoteamos? Di una palabra entra. Usted me menospreciaste. Pastor, disculpe. ¿Sí? Usted dice que menospreció nosotros a usted. No sé muy bien.
pero dígame, ¿cierto? Por lo menos, escucha, acepta de pastor, su palabra, va a responder, va a hablar de esa manera. Pero todos los nosotros seminarios, ¿en qué manera responde? ¿Cómo menospreciar, pastor? Estamos escuchando tu enseñanza. Estamos escuchando su prédica. Así estábamos respondiendo. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Los seminaristas, ¿escuchan o no escuchan? No escuchan. Di una palabra entra. Pastor, eso vio. Los seminaristas piensan que mejor que yo. Eso vio, pastor, nuestro corazón. Que di una palabra. Eso habla, rebota. Eso habla, no es así, no es así. Pastor se enojó. Desde ahí nunca entró a la clase ya. No entró. Nosotros llamamos, pastor, por favor, queremos aprender. Se enojó en gran manera. Usted orgulloso. Usted diablo, dice. Usted seminarista, diablo. Vaya diablo, diablo va a enseñar bien. Usted nunca va a escuchar de mí, dice. No, escuchamos bien, pastor, dice. ¿Cómo escuchamos bien? Di una palabra escuchando. ¿Nosotros qué respondemos? Escuchamos bien, dice. Escuchamos bien ahora, pastor. Dígame, voy a escuchar. Pastor hablando, ¿va a escuchar bien? Dios, pastor, eso vio, se enojó. 1 año, 2 años, 3 años pasando. Dios trabajó en mi corazón. Y oré. A Dios, no tengo oído. ¿Usted tiene, no? ¿Oído? Oré. Dios, tengo esa oreja, pero yo creo, no puedo escuchar bien. Dios, tengo ojo, pero no es verdadero. Dios, yo pienso, pero ese pensamiento que mío no me ayuda. Oraba, Dios, ayúdeme. Yo tengo oído. Sufro mucho. Yo veo, sufro mucho. Años. Tengo miedo, Dios. Tengo miedo de escuchar mi oído. Tengo miedo de ver. Ayúdame. Ayúdame. Solo una palabra quiero escuchar. Ayúdame. Años pasando en la iglesia, no podía entender. Un día, pastor, nos explicó. Entró, luego explicó. ¿Qué explicó? Usted sabe, ¿verdad, no? Una empresa. Luego, empresa poco difícil, o vota. Empleadores. ¿Vota o no vota? Y vota. ¿Cómo se llama eso? Despedido. Pastor dijo, desde ahora todos los seminaristas hagan una carta de despedida. Yo no quiero ver. Renuncia seminarista. Luego, carta todo entregó. Llegó ante mí una carta. Aquí escribe, dice, renuncia seminarista Andrés. Entonces, ¿qué voy a escribir? ¿Qué voy a escribir? Pero como empuja, obligando, todo escribió. Yo también escribí. Yo escribí. No sé qué voy a escribir. Pero sabe, yo sé que lo que escribí no funciona. No funciona. Tengo miedo, aunque yo escribo, ¿eso va a funcionar? No va a funcionar. No va a funcionar. Escribí, no puedo creer más yo. Solo una cosa, que Dios me guía. Pastor, usted me da una palabra, eso me va a ayudar. Que voy a obedecer lo malo que me diga. Pero yo sé, esa mala palabra tampoco va a funcionar. Sí, ahí yo escribí muy corto. Pasando 3 años, ¿cierto? 3 años. Luego último, esperando, ¿verdad? ¿No? Los pastores de la misión decidieron.
ya ese Andrés años se queda en el seminario. En vez de ayudar a animar a otros compañeros seminaristas, contamina, dice. ¿Qué mejor? Cortar y botar. Por eso eligió 10 seminaristas, que no se puede estar aquí más, porque contagia hasta otros mejores seminaristas. Hay 10 seminaristas, eligió. Fulano, Andrés también, mi nombre está. Luego dice ahora, amárense tus maletas. Luego busque trabajo, así. Y luego envió. Pero antes de enviar, o por lo menos tiene que despedir al pastor. Tanto año enseñó. Luego subimos para despedir. Mi pastor preguntó, ¿por qué tú quieres retirarse? ¿Por qué tú, cada uno hoy preguntó? Entonces un seminarista, quiero ganar dinero, pastor. Entonces gana. Pastor, quiero estudiar en mi universidad. Yo dejé nomás, en el medio. Quiero estudiar. Entonces regrese a la universidad. Pastor, escuchando cada uno así, luego tú, ¿por qué quieres salirte? Me preguntó. No, no quiero salir. Los pastores me están votando, yo hablo. Yo no quiero. Pero pastores, dice que contagia, no sirve. Está votando. ¿Tú no quieres salir? No quiero, pastor. Quiero aprender. Quédate entonces. Por eso me quedé hasta ahora, hermano. Hasta ahora. Por eso hasta ahora. Por la gracia del pastor, ¿no? Por la gracia de Dios. Por eso me quedé. Por eso. Disculpe. Esta mañana nosotros, ¿no? Hechos, capítulo 9 hemos leído. Hechos capítulo 9 leyendo, versículo 1. Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajeses presos a Jerusalén. Entonces esa historia ya saben, ¿no? Los hermanos. Entonces Saulo, su nombre verdadero, Saulo. Pero un momento cambió. Nombre, ¿cómo cambió su nombre? Pablo, siervo de Dios. Pero antes, perseguidor. Hermano, cuando usted llega a la iglesia escuchando la palabra de Dios, sí o sí, ese punto hay. ¿Qué punto? Antes de encontrar a Jesucristo, después de encontrar a Jesucristo. La vida de Pablo también. Antes de encontrar a Jesucristo, su nombre, Saulo. Sí, cuando viviendo en el nombre de Saulo, ¿qué vida llevaba Saulo? Perseguidor. Buscando los cristianos. Luego, ellos son malos. ¿Por qué malos los cristianos? Habla rara cosa. ¿Sí? Dice que Cristo murió en la cruz, pero resucitó, dice. ¿Cómo un hombre muerto puede resucitar? Ellos son malos. Provoca conflicto en nuestra ciudad. Ese tipo de hombre tiene que ya meter a la cárcel. Entonces Saulo, sí, con este corazón, ¿verdad? No perseguía a los cristianos. En Jerusalén muchos cristianos persiguió. Luego quitando sus casas, bienes, metió a la cárcel. Entonces ahora escuchando en Damasco también los cristianos, ahí está, recibiendo la carta, quiere ir ahora. ¿Hasta dónde? Damasco. ¿Por qué quiere ir a Damasco?
perseguir los cristianos. Todo lo que creen habla Jesucristo. Luego estaba yendo a Damasco. En el camino encontró a Jesús, ¿verdad? ¿No? En Jesús ya vamos a ver el versículo 3 voy a leer. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz de cielo. El versículo 4, sí, aquí Jesús habla, ¿verdad? No, en el camino, ahí encuentra a Saulo. Entonces el versículo 4 ustedes pueden leer fuertemente, ¿no? Ya, 1, 2, 3. Ya, en el camino Jesús encontró a Saulo, ¿verdad? ¿No? Una voz que dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces Saulo, antes de encontrar a Jesucristo, él pensaba, tenía pensamientos. ¿Qué pensamiento tenía? Los cristianos que habla Jesucristo, Él es Hijo de Dios. No tiene pecado, pero vino a morir por nuestros pecados. Luego en la cruz todos nuestros pecados ya perdonó, limpió, salvó. Luego después de morir, tercer día, resucitó. Entonces, y Saulo tenía ese pensamiento. ¿Qué pensamiento? Los cristianos son malos, mentirosos, como un muerto, resucita, nunca he visto, mentirosos. Por eso estoy siguiendo, ¿no? Persiguiendo a ellos. Pero caminando en el camino, encontró una voz que escucha, ¿verdad? ¿No? Una voz que es, versículo 4 hemos leído, ¿no? Que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Eso escuchó. Escuchando el versículo 5, él le responde. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Yo le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te estar, coces contra el aguijón. Entonces ahí encontró, Saulo, ¿a quién encontró? Jesús se encontró. Él pensaba, ¿qué pensaba? Que los cristianos mentirosos, malos, ellos traen conflicto en nuestra sociedad. Ellos son demonios, endemoniados. ¿Cómo puede resucitar un muerto? Pero como Saulo en el camino, él mismo encontró Jesucristo. Yo soy Jesús que tú persigues, dice a mí. Entonces ahí encontró. Entonces desde ahí todo lo que ha pensado Saulo, todo lo que ha pensado, todo lo que como él se planeaba, ¿cierto? Sus pensamientos hacia cristianos, hacia Jesús, era falso. Falso, confirmó, ¿verdad? ¿No? Esa parte puede entender, hermanos. Todo lo que ha pensado Saulo, ahora escuchando la voz de Jesús, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? ¿Quién eres, Señor? Tú. Yo soy Jesús, que tú me persigues. Entonces ahí confirmó, Jesús es verdadero. Entonces todos los cristianos que hablaron, Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Luego limpió todos nuestros pecados. No hay más pecado. Somos salvos, limpios, porque Jesucristo resucitó. Saulo también podía creer esto, ¿verdad? ¿No? Podía creer. Después de encontrar a Jesús, el versículo 6. Ya, el versículo 6. ¿No? Él pregunta, Saulo, ¿verdad? ¿No? El versículo 6. Ya, ustedes pueden leer el versículo 6. Aquí, proyectando, ya. 1, 2 y 3.
Después de encontrar a Jesús, Saulo, el versículo 6, él le responde. ¿En qué manera responde? Él. ¿Quién es él? ¿Quién es él, hermanos? Saulo. Saulo temblando y temeroso dijo. ¿Por qué aquí temblando y temeroso? Jesús apareció poderosamente. Señor, Jesús está amenazando. Porque tú me persigues, yo también castigaré. Jesús así apareció. Pero después de encontrar a Cristo, ¿por qué Saulo? Temblando y temeroso habla ante Jesús. Que toda la vida Saulo confiaba lo que pensaba, lo que piensa. Cristianos malos, ellos malditos, es digno de meter a la cárcel, quitar sus bienes, molestar a ellos, hasta matar, suficientes. En muchos tiempos él pensaba, lo que planeaba, todo correcto, está bien, así pensó, ¿verdad? ¿No? Por eso ahora también con la carta quiere ir a Damasco. ¿Por qué ir hasta Damasco? Lo que piensa, lo que planea, lo que decidió, todo es correcto. Él así pensaba. Pero cuando en el camino encontró a Jesucristo, todo lo que yo pensaba, todo lo que yo planeaba, todo lo que soy pensaba correcto, recto, bonito, está mal, totalmente está mal, totalmente está mal, está haciendo mucha maldad ahora. Se daba cuenta, eso podía ver. Sí. ¿Está bien, hermanos, esa parte? Saulo temblando, temeroso. ¿De qué parte temblando? ¿Lo que estoy pensando es correcto? ¿Lo que estoy haciendo, verdad, eso? ¿Lo que estoy haciendo me va a ayudar? Él antes pensaba, sin pensar, estoy bien, estoy correcto, estoy haciendo muy bueno. Pero cuando en la calle encontró a Jesucristo, desde ahí todo cambió, todo cambió. Ya, entonces hasta ahora, todo lo que yo pensé, hasta ahora todo lo que yo decidí, hasta ahora todo lo que yo planeé, eso es correcto. Eso estaba bien. Antes él pensaba así, está bien. Pero ahora, en ese momento que Cristo encontró, eso falso es falso. Eso es maldad ahora. Yo estaba destruyendo ahora mucha gente. Yo estaba dañando. Y él se daba cuenta. Por eso ahora, ¿cómo habla ante Jesús? ¿Cómo habla? Temeroso, temblando. ¿Por qué tiembla? Lo que yo hablo, no sé, ¿es correcto? Lo que yo decidí ahora para mi vida es correcto. Y no entiende él ahora, ¿cierto? Tenía miedo. Porque antes de encontrar a Cristo, Saulo vivía. ¿En qué manera vivía? Todo lo que pensó, todo lo que decidí, todo lo que él vio es correcto, recto. Estoy haciendo bien. Así ha vivido. Pero cuando encontrando a Cristo, ya diferente. Todo lo que yo pensaba, eso destruía. No es correcto, está mal. Esa es maldad, una maldad, tan maldad. Por eso ahora, hablando ante el Señor, temblando. Luego, temeroso, dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, ¿el Señor qué dijo? Levántate. Luego, levántate y entra en la ciudad. Y se te dirá lo que
debes hacer. Y primera vez Saulo escuchó la voz. ¿Qué voz? La voz del Señor. Luego, primera vez escuchando, hace. Levántate. Antes Saulo se levantó de Jerusalén, luego está caminando a Damasco. Estando en Jerusalén, él se levantó para Damasco. ¿Qué voz escuchando se levantó? Y su pensamiento es su pensamiento. Pero ahora, después de encontrar a Cristo, Señor, ¿qué hagas? ¿Qué quiere que yo haga? Dice, haga. Antes, Saulo, su vida, ¿cómo era? Yo pienso, correcto. Yo decido, es bueno para mí. Luego se levanta, actuaba. Pero después de encontrar a Cristo ahora en la calle, el Señor, ¿qué quiere que yo haga? Que tenía miedo. ¿De qué parte tenía miedo Saulo? De su pensamiento ahora, que se daba cuenta, todo lo que él decidido, todo lo que ha hecho según su manera, su pensamiento no es correcto, es falso, destruyó las personas, tenía miedo ahora. Si decido yo hago, es otra vez destruye a mi vida, a otras personas. Y tenía miedo ahora. Sí, ayer nosotros, ¿no? Hasta ayer compartimos sobre capacitación de régimen penitenciario. Dios envió varias personas, de otra iglesia también llegaron. Nosotros entramos a la cárcel y queremos enseñar la palabra. Sabemos, la palabra va a cambiar personas, ¿verdad? ¿No? Entonces los privados de libertad también desean cambiar sus vidas. Aquí un instituto, ¿no? Según como investigando, revisando la tasa de reincidencia. La tasa de reincidencia de la cárcel, como 71%, dice. Entonces 100 privados de libertad sale con la libertad afuera, retorna a la cárcel. 100 privados de libertad sale, ¿cuántas personas retornan? 71 personas retornan. Alto porcentaje, altos, ¿verdad? No muchos. Entonces, los profesores de la cárcel, nosotros deseamos dar la palabra, enseñar, para que cambie su vida, ¿cierto? Ellos también desean cambiar, ver su vida, el cambio verdadero. Pero nosotros compartimos, aunque sí, nosotros deseamos, pero los profesores mismos no ven su cambio verdadero en su vida. ¿En qué manera puede cambiar los privados de libertad? Claro, diferencia es, los privados de libertad están dentro de la cárcel. Los profesores, ¿dónde están? Fuera de la cárcel. Y piensa que soy mejor, luego está en la cárcel. Pero no hay diferencia. En nuestra vida también está encerrado. No ve cambio verdadero. Diferencia es, algunos están encerrados en la cárcel. Pero en nuestra vida tantos esfuerzan, intenta cambiar, mejorar mi carácter, mis situaciones. Lo mismo. Por eso hablamos, los profesores, primeramente los profesores, aprender por esta capacitación, a través de la palabra de Dios. Los profesores, usted también no aprende. En su vida no ve el cambio verdadero, su actitud, su vida, entre matrimonio, hasta sus hijos, no cambia. ¿En qué manera puede cambiar? Otros, privados de libertad. Primero ustedes, aprenden bien. Luego aprendiendo bien, sí, primeramente Dios trabaja. Cambio verdadero. No es teoría, ¿verdad? Puede guiar, enseñar, para que salga el yota. Lleva otra vida. Leyendo la Biblia, hermanos. Antes de recibir, antes de escuchar el Evangelio, debe llegar el arrepentimiento verdadero, Dios. Antes de escuchar el Evangelio. ¿Ustedes escucharon el Evangelio? ¿Ustedes escucharon el Evangelio, hermanos? Pero antes de escuchar el Evangelio, antes de recibir la salvación, Dios dice,
primeramente llega el arrepentimiento, hermanos. Pero hoy en día, lamentablemente, antes de escuchar el Evangelio, llegar el arrepentimiento. Pero como nosotros no sabemos, en la iglesia, algunos hoy día primeramente llega a la iglesia. Algunos un mes está llegando a la iglesia. Algunos un año está escuchando la palabra. Algunos 10 años está escuchando la palabra. Todo diferente. Entonces, el pastor no puede enfocar a una persona, una prédica general. Entonces, hoy día primeramente escuchando, esta persona escucha. 20 años sigue llegando a la iglesia, también escucha. Pero, ¿qué es problema, hermanos? Escucha, sin llegar al arrepentimiento, hermano. Pero la Biblia dice, antes de escuchar el Evangelio, antes de recibir la salvación, primero llegar el arrepentimiento, ¿no? Aquí vamos a ver, voy a buscar rápido, San Marcos capítulo 1:15 voy a leer. Anote, hermano, tal vez aquí puede proyectarse. San Marcos 1:15, encontraron, voy a ir, aquí está proyectando. Ya podemos leer juntos, hermanos. Ya 1, 2, 3, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha... Sí, como el Juan Bautista entró a la cárcel predicando el Evangelio. Acerca de Cristo hablando, entró a la cárcel. Entonces ahí Jesús habló, está cerca, ¿verdad? ¿No? Sí. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Antes de creer en el Evangelio, primero llega, ¿qué llega, hermanos? Arrepentidos, arrepentimiento verdaderos. Pero muchos hermanos llegan acá. Si antes de llegar el arrepentimiento, escucha el Evangelio, la salvación, como conocimiento teóricamente también. Otra parte también vamos a ver, Hechos 3:19. ¿Podemos leer juntos, hermanos? Ya, 1, 2 y 3. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Hasta aquí nomás, hasta aquí. Para que sea el perdón del pecado, recibir la salvación. Primero dice aquí también. Así que arrepentíos y convertíos. Convertidos, que es retornar hacia Dios, hacia la palabra de Dios. Mucha gente confía en sí mismo, como expliqué mi vida también, Andrés. Yo estaba en el seminario, como también esta mañana leyendo Pablo, también Saúl. Antes de recibir la salvación, escuchar el Evangelio, primero llega el arrepentimiento verdadero, ¿no? Esta mañana quisiera compartir esa parte, ¿no? El arrepentimiento verdadero, ¿sí? Aquí buscamos Hechos capítulo 26. Hechos capítulo 26, el versículo 9. Hechos capítulo 26, 9 voy a leer. Yo ciertamente había creído deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Y Pablo, predicando el Evangelio, allí entró a la cárcel. Entonces, como en aquel tiempo Israel, porque Roma conquistó a Israel. Entonces fue colonizado como de Roma, ¿cierto? Israel. Entonces, aunque Israel, pero de Roma envió, de Roma para reinar. En aquel tiempo estaba Félix gobernador, ¿sí? Como Cesarea, perdón. Está bien, Cesarea, ¿cierto?
Ahí metió a la cárcel a Pablo, predicando el Evangelio, hablando Jesús. Entonces ahí Pablo también, ¿verdad? ¿No? Y apeló, ¿sí? Aunque ellos quieren, ¿verdad? ¿No? Matar, meter a la cárcel, no es justo, apeló. Quería ir a Roma, ¿verdad? ¿No? Ante el imperio César, en Roma. Entonces, antes de enviar a Roma, quería preguntar, revisar, chequear ante las autoridades. Por eso ahora, ante autoridades, ahora Pablo, ¿qué hace? Está justificando, ¿verdad? ¿No? Soy justo, no tengo pecado, ¿cierto? Ahí hablando, ¿verdad? ¿No? Luego, como ahora una parte de su testimonio, su palabra 26:9. ¿Está bien, hermano? ¿Puede entender? Ahora, ¿en qué situación está, no? Antes de enviar a Roma. Primero, en Cesarea, ante autoridades, está hablando, justificándose. Las autoridades también quieren saber por qué él quiere ir hasta Roma, ante el imperio César. Aquí puede solucionar, ¿por qué tan lejos? Más difícil, ¿cierto? Ahí quiere saber también las autoridades. Aquí dice versículo 9. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi votos. Entonces aquí ahora Pablo, ¿qué está testificando, hermanos? Ante las autoridades, ¿qué está hablando? Antes de encontrar a Jesucristo, mi vida así era. Antes de encontrar la vida de Saulo, ¿cómo era? Yo he creído. Así está escrito. Yo ciertamente había creído mi. Por eso él pensaba, ¿qué pensaba? Yo debo hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús. Él contra Jesús hace. Cuando ve iglesia, persigue. Cuando ve a los cristianos, persigue, mata, quita. Estoy haciendo bien. Que yo he creído. Mi persona confiaba, ¿cierto? Por eso lo que piensa, lo que planea, lo que hace a su manera, todo es correcto, así pensaba. Pero ahora ante autoridades, ¿qué está testificando? Lo que estaba yo pensando mal. Mucha maldad yo hice. Destruyendo. Por eso el versículo 8, ¿no? 8 leyendo. El versículo 8. Ya, 8, ustedes pueden leer. Él pregunta ante autoridades. ¿Sí? Ya, 8, 1, 2 y 3. ¿Qué está preguntando? ¿Usted cree que como Jesús no resucita, no? Sí, aquí está preguntando, ¿verdad? ¿No? Ya, ¿qué se juzga entre vosotros? Cosa increíble que Dios resucite a los muertos. ¿Usted no cree que Dios resucitó, ¿verdad? ¿No? A los muertos. Está hablando hacia Jesucristo, ¿verdad? ¿No? Porque Saulo también, antes de encontrar a Jesucristo, estaba confiando en sí mismo. Él también pensaba, Jesucristo no existe. ¿Cómo uno muerto puede resucitar? Los cristianos que confiando en Jesucristo son malos, son endemoniados, son malos, conflictos, problemáticos. Pero ya ahora, ¿sí? Yo, ¿verdad? No ahora. Sí, yo confirmando es Cristo está vivo. Luego resucitó y limpió nuestros todos pecados. Sí, después de cambiar Pablo ante autoridad está testificando eso, ¿verdad? ¿No? Eso está hablando. Entre su testimonio es más importante 9, el versículo 9. ¿sí?
Aquí él te explica, que dice, yo ciertamente había creído mí, dice. Entonces, Saulo, ¿qué testifica, hermanos, ante autoridades? Si yo creí en mí, por eso mi pensamiento, mi manera, por eso toda mi vida yo decidí, yo planeé, yo hice todo, porque yo confié en mí, estoy bien, estoy correcto, así pensaba. Pero después de confirmar, sí, estoy mal, hice mucha maldad. Luego ahora creo en Jesús, testificando. Por eso antes de llegar el arrepentimiento, Saulo perseguía, porque pensaba, estoy haciendo bien, eso está testificando. O sea, puede entender, hermano, ¿no? Sí. Esa parte. Aquí vamos a ver, hermanos, un versículo, Romanos, capítulo 3. Libro de Romanos, capítulo 3, el versículo 4. Romanos 3, 4, voy a leer. Ya, ¿encontraron? Aquí adelante, ¿sí? Más rápido está encontrado. Ya, de ninguna manera, antes bien sea Dios, verás, todo hombre mentiroso. Dios dice, todo hombre mentirosos. Pero lamentablemente en la iglesia hay muchos hermanos bondadosos. En la iglesia hay humanamente muy buenas gentes, personas. Entre dos, si cree en la palabra de Dios, todo hombre mentiroso es mentiroso. O en esta mañana también entre usted, todos los hermanos, ¿quiénes más se ve bondadosos entre hermanos? Más espirituales. No hay. En la iglesia no hay. ¿Quién? Hoy esta semana aprovechamos por el feriado, por los días de feriado. Convocamos los hermanos. Luego empedreamos, luego también picamos. Hasta cemento, ¿no? Muchos cementos. Cargamos. Pero convocamos, pero debería llegar jóvenes, ¿no? Tiene mucha fuerza. Debería llegar jóvenes. Pero la mayoría llegaron tercera edad. Tercera edad. Hasta hermano Nicolás. Yo vi que hermano Nicolás subiendo aquí techo, trabajando. Me daba miedo. Quiero bajarlo más, no sube. Hasta techo subiendo. Luego cargando cemento, tercera edad. Ahí. Entonces al ver ya los diáconos más bondadosos, que más echa su corazón, ¿verdad? ¿No? Se ve. Entonces en la iglesia tal vez humanamente eso. Pero Dios vio a nosotros, todo hombre. ¿Qué dice Dios? La palabra de Dios. Todo hombre mentiroso. Claro, así nosotros actuamos, apoyamos, servimos, pero adentro, en el corazón también tiene muchas maldades, envidia, celos, lascivias, hasta asesinatos, porque odios, hay, ¿verdad? Pero Dios mirando a nuestro corazón, todo hombre es mentiroso. Solo Dios, solo bueno. Cuando escuchando la palabra de Dios, hermano, debe decidir. ¿Voy a creer en la palabra de Dios? ¿O voy a creer en mi punto de vista? ¿O mis pensamientos? ¿O mis razonamientos? Debe decidir. ¿Qué debe decidir, hermano? O va a creer en la palabra de Dios o mi pensamiento o mi razonamiento, hermanos. ¿Por qué creer en la palabra de Dios?
Eso verdadero es, hermano, eso verdadero. Eso verdadero es, por eso debe creer la palabra de Dios. Caín cuando ofrendó a Jehová, frutas, gordos, bonitos. Dios sabía, todo hombre mentiroso. Caín, mentiroso. Porque soy mentiroso, Dios, sudando, trabajando, ofrendando. Rechazó. Sucio, no es bueno. Caín se enojó. Caín se enojó. Luego mató a su hermano menor, sangrando. En el campo se metió en las tierras. Entonces, hermano, cuando Caín, con buena ofrenda, ofrendando a Jehová, ¿sí? En el corazón de Caín, ¿había o no había ese asesinatos? ¿Había o no había? Había. Pero ante Dios, ¿qué mostró? Sí, frutas gruesas, bonitas, lindos muestras. Pero dentro de Caín ya había ese asesinato, ¿verdad? ¿No? Solamente está escondido. Solamente abajo, fondo del corazón, abajo está escondido. Aquí nosotros, muchos hermanos, vienen, trabajamos. Después de trabajar, lava platos. Entonces, después de servir ese agua, se queda un balde, ¿cierto? ¿Qué hace? Pasando el tiempo, 1 hora, 2 horas. Toda la suciedad se cae más a fondo, ¿cierto? Arriba solo sale agua, limpia agua. Pero esa suciedad es poco pesado, ¿no? ¿Dónde está? ¿Desaparecieron? ¿Dónde está? Y adentro. Igualitos. Nosotros muestra, Caín, ¿qué muestra ante Dios? Ofrendas, buenos. Pero al fondo del corazón de Caín, ¿qué hay? Envidia, celos, hipocresía, lascivia. Hay todo adentro. ¿Cuándo sale? Cuando poco a poco provoca. Antes de rechazar su ofrenda a Dios, estaba bien. Su rostro parece un angelito, feliz, contento, hace ofrenda. Pero cuando rechaza, sale del fondo del corazón de Caín. ¿Qué había? Odio, rabia. Y sale. Luego, y mató a su hermano. Su propio hermano mató. Luego, metió a la tierra. Entonces, esta mañana aquí, Romanos 3, hay palabra de Dios. Todo hombre, mentiroso, hermano. Solo bueno, ¿quién es? Dios está hablando. Pero aquí viene a la iglesia, muchos hermanos ven, ya, diácono, mira, ¿sí? Tercera edad, mira, ya, bueno, aparentemente bueno, ¿cierto, hermanos? Pero al fondo del corazón de nosotros, ¿qué hay? ¿Usted no hay, hermanos? ¿Usted hay? Entonces, ¿cómo Dios va a aceptar ese hombre, Caín? Dios, ¿cómo va a aceptar ese hombre? No puede aceptar, hermanos, ¿verdad? Por eso rechazamos. En la iglesia rechazamos. Diácono, no aceptamos su obra. Hermano fulano, usted así hecha, no aceptamos nada. ¿Qué sabemos? ¿Por qué sabemos? En su corazón eso está, eso. Lascivia, envidia, celos, todo al fondo ahí está. ¿Cuándo sale? Poco a poco. Molesta. Sí. Hermana, orgullosa es usted. Enaltecida. Usted no está apoyando bien. ¿Qué? Luego ya sale. Sale. No apoyando bien los que nunca vienen a leer. ¿Qué es? Dios. Ya. ¿Sale o no sale? Sale, todo sale. Como Pastor Andrés sabe muy bien. ¿No? Yo tengo espejo, puedo mostrar en especial, todo sale. Por eso sabe bien Pastor Andrés, porque yo tengo todo eso, por eso yo sé. Todo lo que estoy hablando, en mí, el fondo de mí, todo tengo. Cada día, cada momento surge lascivia, ¿sí? Suciedad. Porque no hablo nada, por eso usted no sabe. Pero Dios, ¿por qué no sabe eso?
tú sabes, ¿cierto? Por eso Dios le rechaza. Todo hombre mentiroso, hermanos. Todo hombre mentiroso. Pero lamentablemente muchos hermanos vienen a la iglesia, ve, solamente, ¿qué ve? Sí, la apariencia, bondadoso, lindo, habla bonito, lindo, eso habla, hermanos. Si leyendo el libro Arrepentimiento y la Fe, ese libro estamos capacitando, ¿no?, para los profesores del régimen penitenciario. Leyendo el libro de Arrepentimiento y la Fe, pastor desde pequeños congregó a la iglesia. En la iglesia cuando visita, congrega, escucha la palabra, aprende. Luego, pero creciendo, comete pecado. Cometiendo pecado, viene a la iglesia y enseña. ¿Sí? Yo cometí pecado, pastor. ¿Qué hago? Pide perdón. Arrepiéntese. Entonces, después de cometer el pecado, viene a la iglesia, pide perdón. Yo cometí pecado. Perdóneme. Luego, después, otra vez comete pecado. Luego, otra vez pide perdón. Luego, comete pecado, otra vez pide perdón. Pastor también desde pequeños, años congregaba. ¿En qué manera escuchaba la palabra de Dios, hermanos? Viene a la iglesia, escucha la palabra. Aparentemente muy buena gente, bondadoso. Sale afuera, miente, roba, comete pecado. Luego condenándose, vuelve a la iglesia, ¿qué hace? Llora, pide perdón. Entonces, pastor sí mismo preguntaba, dice, yo quiero cambiar, yo tanto quiero cambiar, pero ¿por qué no puedo cambiar mi vida? En la iglesia escucha la palabra, parece muy fiel. Pero cuando sale afuera con mis amigos, jugando, miente, roba, comete pecado, me condena, yo sufro. Luego vuelve a la iglesia, pide, quiero cambiar. ¿Por qué no puedo cambiar? Eso preguntaba. Que no echa corazón, no es fuerza, hace demasiado. Desea cambiar, ¿sí? Echando toda la fuerza, intentando, esforzando. Pastor se daba cuenta, no puedo cambiar mi vida, no puedo. ¿Por qué? Dice, todo hombre mentiroso. Pero pastor mucho tiempo fue engañado por Satanás, dice. Aunque yo robé, pero intentando va a mejorar, intentando va a cambiar. Mi vida poco a poco va a mejorar. Así hablando, dice. ¿Quién habla de esa manera? ¿No habla a ustedes? Usted falta, pero poco más esfuerza, poco más intenta, ¿sí? No se enoja tanto, si poco ya calmando va a mejorar. ¿Habla o no habla? ¿No habla a usted? ¿Quién habla? Es Satanás, dice Satanás. Pastor, años, Satanás así engañó. Pastor, escuchando ese engaño de Satanás, confiaba en sí mismo, dice. Yo poco más intentaré, más esforzaré, va a mejorar, va a ser buena persona. Así, intentando, pasó, años pasó. No podía solucionar, dice. Pero un día encontró, pastor, como Saulo. ¿Qué encontró Saulo? Jesucristo. Luego hasta ahora todo lo que yo pensé, todo lo que yo decidí es correcto, está bien, está mal. Eso podía encontrar. Pastor también igual. ¿Por qué yo no podía lograr? ¿Por qué yo no podía ver cambio verdadero? ¿Por qué? Yo confiaba, dice. ¿En qué manera confiaba? Yo esforzándome puedo hacer, puedo mejorar. Ahí y podía encontrar. Mi origen verdadero es sucio. Mi origen verdadero es malvado. Cada día, cada momento, saliendo esa maldad, no va a cambiar mi persona. Soy una semilla de pecado. Así podía encontrar. ¿Qué encontró el pastor, hermanos? Una semilla de pecado, maldad, como origen verdadero, ¿verdad? ¿No? Eso encontró. Cuando rey David también, después de cometer pecado, él confiesa,
el libro de Salmos, capítulo 51. Él adulteró con una mujer, Batseba. Luego desde ahí, para esconder ese pecado, mató a su esposo, Urías. En toda la vida de David no cometió pecado. No hay. Sí, ¿verdad? ¿No? Solo eso, que adulteró con esa mujer de su esposo Urías. Entonces, comparando David, ¿verdad? ¿No? Con nuestra vida. Nosotros, ¿cuántas veces cometimos pecado? Leyendo la Biblia, toda la vida de David, 2 pecados. ¿Qué pecado? Como eso uno. Otro pecado, con tal pueblos que no confiaba en Dios. Por esto llegaba castigo de Dios. 2 pecados. Toda la vida usted, ¿cuántas veces comete pecado, hermano? Dice, ¿qué es? Incontable, ¿cierto? Pero David, cuando vio, ¿qué vio? Soy adulterado, soy asesinato. ¿Eso vio? Claro, él hizo eso. Pero Salmos capítulo 51, él testifica ante Dios. Testificando, ¿en qué manera testificas? He formado en maldad. He sido formado, dice, en maldad. Su testimonio. Luego, mi madre me concibió en pecado. Solo 2 pecados. ¿Qué hizo? Claro, graves, adulterio. Luego, asesinato. Su soldado Urías. Debería testificar. Perdóneme, yo adulteré. Perdóneme, yo maté Urías. Pero David, ¿qué testificó ante Dios? Dios, no solamente adulterio y asesinato. Mi origen completamente he sido formado en maldad. Mi vida, mi corazón completamente maldad. ¿Sí? Como pastor dijo, ¿cierto? Soy una semilla del pecado. Una semilla siembra, semilla de manzana. Luego da. ¿Qué fruto da? Manzana. Una semilla de uva crece, ¿qué fruto da? Uva. Pero el pastor decía, soy una semilla de pecado. Entonces, en mi vida, cuando cada vez siembra, ¿qué va a cosechar? Pecado. Eso encontró. Aunque muy simple, ¿verdad? ¿No? También, eso, ¿escucharon no escucharon antes? ¿Escucharon ustedes? No creo, hermanos. ¿Ustedes escucharon? ¿Cuántas veces escucharon? Pastor dijo eso. Saúl confió en sí mismo, ¿verdad? ¿No? Uno que confía, creer en Dios. Creer en Dios también, su manera creer, su manera. Su manera creer. Porque confía, estoy correcto, estoy haciendo bien. Por eso, pastor, ¿sí? Después de descubrir, ¿qué descubrió? Soy una semilla de pecados. No puedo confiar más en mí. Desde ahí podía despojar, dice, negar. Y mi pensamiento bueno, mi razón es correcta, pero no es correcto. Ahí negándose, desechando de sí mismo, recién podía escuchar la voz de Dios, la palabra de Dios. Ahí el Señor entrando en la vida de pastor. Ahí entra el Señor Jesucristo en nuestra vida también. Luego el Señor va a guiar nuestra vida. Cuando el Señor guía nuestra vida, ¿verdad? ¿No? Ahí va a haber el cambio verdadero. Totalmente ya diferentes. Porque el Señor guía, ¿verdad? ¿No? El Señor guía. Pero antes, ¿quién guiaba? Saúl. Por su nombre, Saúl, antes de encontrar a Jesucristo. Antes de llegar el arrepentimiento verdadero, él piensa a mi manera. Mi pensamiento es correcto, buenos. Luego, él confiando, él seguía. Pero después de encontrar a Jesucristo, llegar el arrepentimiento, todo lo que he pensado, todo lo que yo decido
es mal, ¿cierto? Mal. Ahí desea ir negando. No, mi punto de vista no es correcto. Ya mis razonamientos no es bueno. Yo dejaré, negándose, escuchando la palabra de Dios. Desde ahí, en la vida de Saulo también, Jesús guió, ¿verdad? ¿No? Jesús guiando a Pablo ahora. Su nombre Pablo, ¿cierto? ¿No? Sí, ahí diferentes. Por eso, Hechos capítulo 26, el versículo 9 leyendo. Yo ciertamente he confiado a mí, sus testimonios antes de arrepentirse verdaderamente. Por eso seguía su pensamiento. Pero en la calle encontró a Cristo Saulo, luego escuchando a usted Jesús verdaderos, ya verdad es el resucitó. Ya entonces, sí, existe, resucita. Resucitado es Cristo de los muertos, es real. Todo lo que he pensado está mal, llegando a arrepentimiento, ¿no? Después de encontrar a Cristo, Saulo dice, Saulo que pregunta, ¿qué habla el Señor? Señor, ¿qué quiere que hagas? Ahí temblando, con temerosos, no puedo confiar más en mí. Luego Jesús ¿qué dice? Levántate, ¿verdad? ¿No? Entras. Ahí la voz del Señor Cristo puede entrar y guiar. Desde ahí Pablo, su vida totalmente cambió y diferente, hermanos. Siervo de Dios, ¿verdad, no, hermanos? Sí, por eso debes saber esta mañana, eso nomás entendieron muy bien. Aunque muchas cosas hablamos, ¿verdad, no? Solo eso, ¿qué cosa? Soy una semilla de pecados, una masa completamente contaminados. De mí no sale todo lo que yo decido, todo lo que yo planeo, eso va a destruir, eso va a llegar al fracaso. ¿Sí? Por eso yo negaré. Así llegando entendieron muy bien. Amén, hermanos. ¿Ya entendieron bien? Cuando eso llegando, arrepentimiento verdaderos, recién va a escuchar. ¿Qué va a escuchar? La voz del Señor, la palabra. Luego la palabra mora, luego la palabra de Dios. El Señor va a guiar como Pablos. Levántate, entra, ¿verdad? ¿No? Entonces, escuchando la voz del Señor, ¿sí? Y Saulo se levanta. Luego entra, ¿a dónde entra? A la ciudad entra. Luego encontrando a Ananías. Luego abriendo otra vez su vista, recuperándose. Luego desde ahí, predicando fuertemente el Evangelio, siervo de Dios, como instrumento de Dios. Así, y a la vida de Pablo y cambió, hermanos. Eso voy a hablar luego, terminamos esta mañana, ¿sí? Como ayer también compartimos en la capacitación del régimen penitenciario. En Corea una ciudad se llama Songju. Ciudad Songju, que una ciudad pequeña, no conoce muchos. Pero en esa ciudad vive un hermano anciano. Anciano es un cargo, como pastor, ¿verdad? ¿No? Entonces ese hermano, escuchando la palabra, sí, él oraba muchos. Sí. Yo también quiero hallar la gracia de Dios como el siervo de Dios, negando de mí mismo, conocer mi origen verdadero, escuchar la palabra, que la palabra de Dios me guíe, me bendice. Sé, yo guiando mi vida va a fracasar. Sí, aunque bueno mi manera, va a fracasar. Sí, un día escuchando la palabra, ¿cierto? Sí, Dios dio la sabiduría. ¿Qué sabiduría? Ese hermano es agricultor. ¿Qué agricultor es? ¿De qué parte? Melón. Melón coreano. ¿Saben melón? Aquí, ¿qué tamaño es aquí en Bolivia? Grande melón. Melón coreano es chiquitito, mi tamaño es mi puño, así. Poco más grande, doble mi puño, ¿cierto? Así está. Color amarillo. Tiene también
línea de verde, amarillo, muy cariñoso. No puede ser. Entonces, ese se llama melón coreano. Pero ese hermano, sí, como escuchando la palabra, ¿no? Sí, quería hallar la gracia de Dios. Porque mi manera no va a servir. Yo no hago bien. Yo quiero servir a Dios. Entonces, escuchando la palabra de Dios, Dios dio una sabiduría. Porque ese melón, cuando está caliente, cuando hace frío, ya cosecha, así. Entonces ese melón cuando crece da, floreciendo da frutos. Ese fruta, pero se cae. ¿Y por qué se cae? Hay diferentes situaciones que no alimenta muy bien. También por el frío, ¿verdad? ¿No? Entonces ese hermano pensó, si las personas donde está frío vive, come para superar el frío. Entonces, en un país, Rusia, también muy frío, ¿verdad? ¿No? Ellos ¿qué les gusta para vencer ese frío? Come también mucho. ¿Qué cosa come? Cerveza, alcohol. Alcohol toma, ayuda, eso, calenta el cuerpo mismo, ¿cierto? Pero no puede dar planta, ¿cierto? Y alcohol, ¿cierto? Pero también ¿qué come? Grasa comiendo, esa grasa ayuda el frío. Entonces ese hermano, si eso recibiendo sabiduría de Dios, abono da abono. ¿Qué abono? De grasa, que da. Que planta también, come grasa, aguanta frío, ¿cierto? Sí, qué interesante, ¿no? No sé si entre usted también algunos agricultores así hacen. Luego, antes de llegar, ese hermano evita así. A ese tiempo va a llegar frío. Pues antes de llegar el frío, así da abono, para que vence, supere, ¿cierto? Pero aún así sigue cayéndose, esas frutas sigue cayéndose. Entonces, durante un año, 3 veces cosecha, dice, 3 veces cosecha, vende. Entonces, porque Corea tiene 4 estaciones, primavera, verano, otoño, invierno. Entonces, cada estación es diferente clima, diferente temperatura, afecta. Por eso, ese hermano, pensando, ¿no? Todo el año no puede cosechar. ¿Se puede o no se puede? Ya ahora se puede, ¿cierto? Aunque el clima cambia, pero puede mantener. Hoy en día, ¿no? Como invernadero, ¿cierto? Aunque invirtiendo mucho dinero, todo el año hay cosecha. Aún así, sigue cayéndose esa fruta, sigue cayéndose. Pero ese hermano así, orando a Dios, Dios dio una sabiduría. Creo que usted también escucharon, ¿no? Pastor Ospak testificaba. Un día mirando su melón, se cae en la tierra. Cuando fruta se cae en la tierra, no vale mucho, no puede vender. Aunque vende muy barato. Pensando, un día Dios mostró, casualmente, zapallo, calabaza. ¿Qué tamaño es calabaza? Grandote, pero no se cae mucho, no se pudre. Por eso ese hermano orando a Dios, ¿qué será? ¿Por qué mi melón no puede crecer ese calabaza? ¿Por qué mi melón, ¿sí? no cayéndose, sigue así, puede crecer? Así pensó. Entonces mi melón no puede ser como calabaza, así pensó. ¿Se puede o no se puede? ¿Su melón así puede ser como calabaza? No puede, ¿cierto? La mayoría cuando eso pensando, es imposible, difícil, ¿no? Así va a quedar, ¿cierto? Pero ese hermano, sí, Dios orando, Dios dio sabiduría. ¿Qué sabiduría? Mi melón, ¿por qué 3 veces en un año, 3 veces cosecha? Tamaño es chiquitito, pero ese calabaza, grande, ¿verdad, no? Sí, grandes. Entonces, de ahí, pensando, orando, podía ver
porque la raíz de melón es muy delgadito. Por eso la raíz absorbiendo, alimentando o frutos, 3 frutos no alcanza, ¿verdad, no? Por eso fruto sigue jalando alimentación, la raíz no alcanza. Por eso se cae. Pero la raíz de calabaza, ¿cómo es? Grueso, grande. Entonces él pensó, ¿qué pensó? ¿Sí? Y injertar. ¿Sabe injertar? En ese caso, ¿cómo injerta? ¿Qué planta corta, hermanos, en ese caso? Luego, ¿a dónde injerta? Ya, ¿qué planta corta? Melón. Se corta, injerta a la raíz de calabaza. Por eso probó ese hermano. O dio resultado. Grandote creció. Melón. Pues ahora su campo se va, puede ver. Tiempo de plantar, plantines en su campo. Primero plantín de melón, al lado plantín de calabaza, luego plantín de melón, luego así escala, ¿cierto? Cierto tamaño crece, corta. ¿Qué planta corta? Melón. Luego injerta, ¿a dónde? Calabaza. Luego venda, bonito venda. Creciendo, se conecta. La raíz de calabaza absorbe muchas alimentaciones. Luego ese plantín de melón coreano recibe todo lo que quiere y crece. Luego fruta de melón da. Tamaño, ¿qué tamaño? Grande. Luego durante un año, ¿cuántas veces cosecha ahora? Antes se cae, ¿cierto? Pero sigue, no se cae. ¿Cuántas veces? 6 veces cosecha, dice. Luego cuando come, es dulce, rico es. Porque cuando viaja, puede visitar ahí esa ciudad. Los hermanos visitan, ve. Ese hermano gana muy bien, no poco. Usted cuando habla dinero no voy a hablar. Gana mucho dinero ese hermano, demasiado gana. ¿Sí? Luego en esa ciudad, ese hermano solo hace eso. La gente ve que nuestro melón se cae, pero el melón de ese hermano no se cae. Y sigue cosecha. Ellos quería saber por qué ese secreto de dinero. Ganaba mucha plata. Luego sus vecinos se acercaron. Hermano, ¿qué secreto es? Preguntaron. ¿Quiere saber? No quiere saber. ¿Por qué quiere saber? No, ese dinero. Ese hermano que quiere saber, ven, todo explica. Muestra, todo explica. Por eso ahora su ciudad, cuando vaya, todo invernadero. Todo de la misma manera. Lleno de su ciudad. Por eso sus vecinos también ganan muy bien. ¿Qué le parece, hermano? Qué tonto es, hermano, ¿verdad? No tonto hace. ¿Por qué enseña ese secreto? Solo saber, solo ganar, ¿verdad, no? ¿Usted cómo hace cuando hay buen secreto? Usted todo explica gratuitamente. Ese anciano tonto, ven, todo enseña. Así hágalo, así haga. Así puede, nunca va a caer. Luego sus vecinos ahora lo mismo hacen. De otra ciudad viene. Ese anciano hasta África viaja, México viaja, enseña. Los ministros agricultores de otro país viajan a Corea a aprender. Enseña todo. ¿Usted enseña o no enseña? Algo bueno, así. Solo yo. Es bueno, lindo.
yo voy a ser millonario pronto, ¿cierto, no? ¿Quién es tonto, hermanos? ¿Quién es tonto? Ese hermano anciano vive felizmente su vida muy diferente, muy feliz, contento, gana. Antes de cosechar bien en el supermercado grande, compra completo. Señor, este año va a cosechar, ¿verdad? No sé qué cantidad. Contrata, todo compra, antes. Luego eso distribuye todo Corea. Antes de cosechar viene. Esa ciudad todo igual. Esa ciudad viene de todo lado, contrata antes de cosechar. ¿Qué le parece? Amén, hermanos. Ya, hermanos, ustedes lo que piensa, usted decide. Así será mi vida feliz. Así mi vida será muy bonito, lindo. Usted planea. Usted decide, ¿cierto? Su vida es feliz, hermanos. Ese hermano anciano solamente una sabiduría recibió de melón nomás melón. Sabiduría de melón nomás recibió de Dios. Por esa sabiduría de melón, ¿cómo cambia su vida? Su ciudad completo cambia. Entonces esta mañana, hermanos, soy semilla de pecado. Soy maldad, solamente. No es correcto lo que estoy pensando, lo que estoy planeando. Yo negaré, despojaré, yo recibiré la guía de Dios. Luego, mejor que mejor, mi vida completamente entrega. ¿A dónde entrega mi vida? ¿A dónde? El Señor en la mano de Dios. Señor, y nuestra vida completamente todo va a agarrar. Luego va a tener. Ese anciano solo una parte recibió. ¿Qué parte? Melón. ¿Qué melón? Chiquitito. Esa una sabiduría recibiendo, su vida completamente cambia. Nuestra vida completamente entrega en el Señor. El Señor agarra, no solamente una parte, completamente el Señor agarra, dirigiendo, guiando nuestra vida, será, ¿verdad? ¿No? Más feliz, más hermosa. Amén, hermanos. Sí, esta mañana hasta aquí nosotros compartimos. Aunque pasó mucho tiempo, esta mañana hay, ¿no? Semana Santa. Santa Cena, ¿no? Hoy día es Santa Cena. Primer domingo del mes, cada mes, nosotros hacemos, ¿no? Ese recuerdo de nuestro Señor. Entonces, primero, para el pan, hermano Peter Alberto va a orar. Luego, para el vino, diácono Wilber Ríos va a orar. Mientras así, orando, los guías de zonas pueden preparar, ¿sí?, para servir a los hermanos. Tal vez algunos hermanos no podían llegar por la situación que está pasando en Bolivia. En su casa, ¿no?, está participando por las redes sociales. En su casa preparando, puede acompañar, ¿no? Entonces, primero invitamos hermano Peter Alberto para que ore por el pan. Buenos días, pastor. Buenos días, diáconos, hermanos. Vamos a, por la gracia de Dios, vamos a orar. ¿Pueden inclinar sus rostros, hermanos? Dios Padre, esta mañana queremos acercarnos a usted, agradecidos por la palabra que hemos recibido. También hoy recordamos este sacrificio que usted hizo en la cruz, derramando su preciosa sangre, Padre. Y también queremos orar por el pan que usted nos dio, Padre, que es su palabra, Padre, para nosotros, Padre. Ese pan que cuando usted estuvo juntamente con sus apóstoles, Padre, antes de que usted pueda derramar de su preciosa sangre, nos indicó que es su cuerpo, Padre. Por ese cuerpo que usted derramó, que se fue sangrentado y ha sido, Padre, el sacrificio que usted hizo para que nuestro pecado sea
perdonado, Padre, por nuestro Creador, Padre Santo. Esta mañana queremos así recordar ese sacrificio que hizo en la cruz, Padre. También nosotros, recibiendo la palabra del pastor, podemos también entender que solamente derramando, entendiendo el Evangelio, podemos nosotros cambiar, Padre. Así queremos esta mañana orar en el nombre de su Hijo amado Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Buenos días, hermanos. Hay un vehículo plomo que está en el garaje de aquí, del lado. Por favor, si es de uno de los hermanos, pueda pasar para retirar. Quieren sacar vehículos, ¿sí? Gracias. Aquí está, puede ver, ¿no? Ese autoplomo, ¿qué placa tiene, no? Está, ¿no? Puede algún hermanos avisando, ¿no? Ese dueño de ese auto, que ese número de placa puede estacionar a otro lado, por favor. Todos ya tomaron el pan, hermanos, o tal vez no recibieron el pan. Puede avisar, ¿no? Puede levantar la mano, entonces los guías de zonas van a acercarse. El número de placa de ese auto, 5641. Sí, ese número de placa, por favor, ¿no? Pueden estacionar a otro lado, ¿sí? Por favor, gracias. Está bien, ahora también queremos invitar al diácono Wilber Ríos para orar el vino. Oremos, hermanos. Señor Padre, gracias le damos en esta tarde, Señor. Usted una vez más, Señor, nos da de su gracia para poder llegar aquí a la iglesia, Señor. Y cada primero de mes, Señor, recordamos la muerte de usted, Señor. Su sangre que simboliza, Señor, el vino. Usted, Señor, con su sangre, Señor, nos quitó, Señor, todos los pecados, Señor. Estamos tan agradecidos, Señor, por tan grande obra que usted hizo con cada uno de nosotros, Señor. Muchas personas más aún todavía, Señor, necesitan este evangelio tan puro, Señor. Le damos las gracias, Señor, porque usted tiene misericordia con cada uno de nosotros, Señor. Le agradecemos por este tiempo. Así oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Desprecie la cruz de Jesús.
ya tomaron todo, ¿no? O sigue, ¿no? Está repartiendo. O todavía no llegó en su lugar a usted el vino, puede levantarse la mano. Aunque cada mes, primer domingo, realizamos esa ceremonia, Jesucristo murió en la cruz, moliendo, luego su cuerpo, sufriendo, luego derramando su sangre, nos limpió todos los pecados, ya pagó. Por eso todo lo que creen en la muerte del Señor Cristo, llega a la gracia, la salvación, si limpios, justos, sin pecado. Algo hicimos bien, nosotros no. Los que entendieron muy bien, conociendo bien el corazón de Dios, aunque te explicamos, gracias, somos salvos, limpios, pero verdaderamente no podemos hablar nada, ¿sí? Porque éramos sucios, muy malos. Solo agradecer a Dios, ¿no? Entonces, luego esta mañana también escuchamos, ¿no? Más importante es llegar el arrepentimiento verdadero. Soy nada, solo maldad, no puedo confiar más. En ese corazón llega la palabra de Dios, Jesucristo mora. Luego, guiando a ver nuevas vidas, como ¿sí? Apóstol Pablo, nosotros escuchamos. Creo que ya todos ya recibieron, hermanos, ¿no? Entonces, para terminar, voy a orar. Luego, esta mañana terminamos el servicio dominical. Dios Padre, este tiempo tenemos muchas dificultades, situaciones en nuestro país Bolivia, especialmente en nuestra ciudad La Paz como sede principal de gobiernos. Por esa razón más fuerte está pasando esta situación. Se preocupa, ¿verdad?, nuestro corazón. También, si aquí iglesia compramos un nuevo lugar, Dios nos mostró y dio, por la gracia de Dios, por la promesa que nos ha dado por medio de su siervo. Esta semana, a pesar de tener muchas situaciones, avanzamos la modelación, la construcción. Deseamos, y antes que llegue el frío, también lo más antes posible queremos avanzar y techar, construir todos. Hay nuestra familia, también nuestros hijos, amigos, vecinos, todos, mucha gente van a venir. Ahí escuchando la palabra va a llegar ese amor de Señor Cristo, la salvación. Esta semana convocamos los hermanos. Llegaron los diáconos, tercera edad, hermanos. Físicamente tiene incomodidad de su salud, pero Dios dio ese corazón. Dios dando, usando, bendiciendo los hermanos, llegando y servimos, trabajamos, avanzamos grandemente. Dios Padre, bendice a los hermanos que están sirviendo. Como esta mañana escuchamos, aunque nosotros hacemos, pero no es de nosotros, es sino de Dios. Dios nos dio ese deseo, ese corazón de Dios. Ofrendamos, diezmamos, servimos al Señor. Eso Dios nos dio. Verdaderamente somos una semilla de pecado, una maldad, una masa de maldad. Como rey David testificó ante Dios. Físicamente hablando la vida del rey David, una persona más limpia, más bondadoso que nosotros. Pero él también, cometiendo pecados, testificó: he sido formado en maldad. Luego, mi madre concibió en pecado mis personas. Y está hablando su origen verdadero. Es maldad, completamente. Hay rey David también, llegando a arrepentimiento en su vida, en su corazón. Negándose, desechando su pensamiento, su manera, su razonamiento. Ahí Jesús, el Señor, podía morar en su corazón. El Señor guiando a través de su palabra. Dios bendijo, trabajó.
y su vida totalmente diferente que antes. Apóstol Pablo también era Saulo, mientras confiando en sí mismo solamente, destruyendo, dañándose. Después de llegar al arrepentimiento verdadero, soy una semilla de pecado, una masa de maldad, no puedo confiar más. Ahí entregando su vida en la mano de Dios, el Señor guiándose. Esta mañana igual nosotros no queremos confiar más. Muchas veces yo decidí mi manera, mi pensamiento. Está bien, es correcto pensar, pero siempre se quedó. Mi resultado es el fracaso, sufrimientos, envidia, celos, dañar y destruir. Pero esta mañana, despojando de mi verdad, entregando en la mano de Dios, el Señor va a guiar. Dios va a trabajar, bendecir todos los hermanos. Toda la persona que llega a nuestra iglesia, todo recibiendo la bendición, recibiendo la salvación. Dios Padre, muchas gracias por esta mañana, por este servicio. Oramos en el nombre del Señor Cristo. Amén. Entonces el presentador no va a dar el